Me cambió el formato desde el CBG para la conexión de Zoom. Me hizo entrar a la página de Zoom, no sé, me pedía el acceso desde adentro del CBG y no podía iniciar la reunión. Disculpen. No sé si ha cambiado algo Zoom con respecto a, no sé, a las cuentas institucionales, seguramente. Encima me apareció un chorizo así en inglés y tuve que salir recurriendo a donde tenía anotada la contraseña, en este mundo de contraseñas. Eh, bueno, volviendo un poco a la clase pasada, nosotros habíamos llegado a ver con ustedes masa y centro de masa de láminas y de cuerpos rígidos, ¿no? Y faltaba ver algún ejemplo, o estoy equivocado. ¿Se acuerdan? Yo creo que me acuerdo que era la primera filmina. Ahí pusieron justo en el chat lo mismo. Puede ser, justo estaba compartiendo pantalla. Habíamos llegado hasta acá, creo. Ahí miro que pusieron en el chat. Ahí Agustín puso, así que habíamos visto las primeras filminas. Bueno, el ejemplo le iba a dar Flor. Hoy no puede estar en la clase. Así que nosotros vamos a ver lo que sería un ejemplo. Esperen que quede la otra filmina. Que es calcular la masa de una lámina que tiene forma de un triángulo isósceles con catetos de longitud A coincidentes con los ejes X e Y, suponiendo que la densidad superficial de esa lámina, que depende de X y de Y, en el punto P de la lámina es proporcional al cuadrado de la distancia del punto al origen del sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros nos dan la placa, ¿sí? Que, que tiene la forma triangular, ¿sí? Pero en el análisis, digamos, nosotros tenemos que notar que eh, en principio, ¿sí? Fíjense que nos está diciendo que la densidad superficial, ¿sí? De la lámina es proporcional al cuadrado de la distancia del punto P al origen del sistema de referencia, ¿sí? Entonces, esa situación nos está diciendo que, fíjense, nosotros, el punto P estará, es un punto P arbitrario que estará acá, 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 ¿sí? Acá, en cualquier parte de la lámina. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos está diciendo esa parte del enunciado? Que, cualquier punto, ¿sí? Que se encuentre
en la trayectoria, que será una porción de circunferencia, cuyo radio sea D, tendrá la misma densidad. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Lo ven? Digamos, esta porción que está en celeste, línea de trazos, digamos, cualquier punto que se encuentre en esta trayectoria está teniendo la misma densidad, ¿sí? Porque ahí digamos, se encuentra a la misma distancia desde el origen del sistema. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no? Y sí, Bien. Y yo les pregunto, ¿cuál es la zona más densa de la lámina y la menos densa de la lámina? Dado que tiene esta ley de variación. La menos densa sería la que está más cerca del origen y por el contrario. Exacto, y la zona más densa será la zona próxima a el borde de la lámina, que tiene por ecuación, o el límite de la lámina, igual a menos x. ¿Sí? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora nosotros para resolver este ejercicio, vamos a proponer las ecuaciones, ¿sí? Primero, digamos, que describe la distancia, ¿sí? Y la distancia, si aplicamos Pitágoras, es que la distancia al cuadrado va a ser igual a la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. La densidad superficial, como varía proporcionalmente con el cuadrado de la distancia, va a ser igual a una constante, ¿sí? Que puede ser una constante experimental, por la distancia al cuadrado. Digamos, y va a multiplicar, ¿por qué? Porque está indicando que la variación es proporcional, ¿sí? O directamente proporcional también podría decir. Entonces, en definitiva, si nosotros reemplazamos dentro de la densidad cuál es la ecuación para el cuadrado de la distancia, nos va a quedar que la densidad superficial de esa lámina va a ser igual a K, que multiplica a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ahora lo que nos faltaría es indicar cuál es la definición de la masa, ¿sí? Que la masa es, en este caso, para una lámina, la integral doble asociada a la región R de la densidad superficial por el diferencial de área, donde la región R, sí, es el conjunto de pares x y, tales que x va a ser mayor o igual que 0, menor o igual que a, e y va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que a menos x. ¿Sí? Lo que estoy describiendo es esta región, ¿sí? La región R, donde estaría delimitada esa placa. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y en qué sistema estoy trabajando acá? De coordenadas. De acuerdo a lo que describo en la región. cartesianos. Bien, cartesianas o rectangulares. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer. Uy, pasaron 1000. Lo que vamos a hacer es determinar
la masa de esa lámina, ¿sí? Reemplazamos la integral doble, ¿sí? Por la densidad superficial por K por que va a multiplicar a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y al colocar los límites de integración, vamos a adoptar como región de tipo 1, ¿sí? Fíjense que x va a variar desde 0 hasta a, entonces esa integral nos quedará la integral desde 0 hasta a, luego va a quedar la integral desde 0 hasta a menos x, que va a ser la variación para y, por k que multiplica x cuadrado más y cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. Bueno, entonces tendremos que integrar respecto de y primero. Al integrar respecto de y, nos va a quedar que el primer término va a ser x cuadrado por y más y cubo sobre 3, porque la función que teníamos a integrar era x cuadrado, ¿sí? La constante sale fuera de la integral, así que nos va a quedar la k por la integral desde 0 hasta a de x cuadrado por y más y cubo sobre 3, evaluado entre 0 y a menos x cuadrado. No, a menos x. Todo multiplicado por el diferencial de x. Entonces, aplicamos Barrow, nos va a quedar toda una función de x, ¿sí? Y, en definitiva, nos va a quedar la integral desde 0, perdón, k por la integral desde 0 hasta a de a por x al cuadrado menos x cubo más a menos x todo elevado al cubo dividido 3, todo por el diferencial de x. Integramos cada una de estas funciones respecto de x, y finalmente lo que nos queda es k, que multiplica a por x al cubo sobre 3 menos x cuarta sobre 4, menos a menos x, todo elevado a la cuarta sobre 12, evaluado entre 0 y a. Y si reemplazamos, ¿sí? Con la regla de Barrow, todos los valores para a y para 0, finalmente lo que nos queda es que la masa es igual a k por a la cuarta sobre 6. Es decir, ¿de qué va a depender la masa de esa lámina? Va a depender de la constante experimental K, ¿sí? Y de los catetos de esa lámina. Es decir, como era un triángulo isósceles, el que formaba los límites de esa placa, va a depender, en este caso, como son iguales los catetos, va a depender del cateto A. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Estamos o no estamos? Por mí sí, se entendió. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a volver un cachitito a la filmina anterior. Y yo les pregunto, no, acá no lo piden, igual lo vamos a hacer. Pero si ustedes tuvieran que determinar el centro de masas, ¿sí? Y hacen, digamos, tienen en cuenta qué es lo que sucede con la densidad de la lámina. ¿Ustedes dónde creen que estaría ubicado a priori,
¿sí? Por un simple razonamiento, ese centro de masas, es decir, el lugar donde yo podría reemplazar toda la masa como si fuera una masa puntual. Toda la masa de la lámina por una masa puntual. Más lejano al origen, más cercano a como al exterior, no sé cómo decirlo. Digamos, vos decís, a ver si te logro entender, que tendría que estar en una zona cercana Claro, a eso, sí. a la frontera o al borde de la lámina. Claro, Bien, y lo más alejado del origen. Bien, digamos, ese es un razonamiento eh, digamos, correcto, donde supondríamos que estaría, ¿por qué? Porque hay mayor densidad en esa zona, ¿sí? Entonces la masa se va a ir concentrando hacia el borde de la ecuación y igual a menos x. Ahora, y yo les pregunto, ¿y qué estará en este vértice ubicado? El centro de masas estará en este otro vértice. ¿Qué les parece? ¿O estará en alguna parte intermedia? No sé, acá. supondría que en el medio. Bien. ¿Y por qué? ¿En qué basas esa suposición, Luisina? Porque me imagino que si tratara de encontrar el equilibrio en los extremos, no lo habría. Bien. Es decir, habrá un lugar geométrico, ¿sí? En donde se compensarán las masas hacia un lado y hacia el otro de la lámina. Claro, Bien, entonces, a ver, ya propusimos dos cosas. Por un lado, que nosotros dijimos que la densidad va a ser lo más cercana a, digamos, a la recta de ecuación I igual a A. ¿Será esa recta? El lugar de donde se ubicará el centro de masas, o lo descartamos. No, ya hablamos de una compensación que debería haber en el sentido cuando estudiamos si debía estar en este extremo, ¿sí? O en este otro extremo de la lámina o vértice. Ahora, mirándolo según esta recta que será x igual a y, en esa dirección, estará ubicado en el origen o en la recta. Y dijimos que será lo más cercano a la recta. Ahora, la pregunta concreta es, bien, nos corremos del origen, nos acercamos hacia la recta. ¿Será sobre la recta? ¿O tiene que haber alguna compensación también? claro, debería haber una compensación. No necesariamente debería ser sobre la recta. Bien, exacto. Es decir,
No sé, yo lo hago en otro color. Por ejemplo, podría estar por acá el centro de masa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se debe compensar la masa, quiere decir que habrá un lugar que habrá menos distribución de masa, digamos, de acuerdo a la variación de la densidad, la misma masa que tengo en una parte de la región tendrá que ser igual a la otra parte de la región. A ver, lo estoy dividiendo en este sentido. Y esa, digamos, esa diferencia que habrá de masa a un lado de la recta o de la semirrecta celeste será la cantidad de masa o la distribución de masa que tengo de un lado por la densidad que tengo y del otro lado debe ser igual esa compensación. ¿Por qué? Porque tengo mayor densidad pero menor cantidad de puntos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Podés repetirlo de vuelta? Sí. Dame un segundo que acá ponemos. Fíjense, digamos, lo que estamos haciendo es analizando a priori dónde, dónde estaría el centro de masas. ¿Sí? Nosotros dijimos que primero tenemos dos zonas. Una zona menos densa que es cercana al origen. ¿Sí? Esperen que cambio esto. Nosotros tenemos esta zona que será menos densa. Y acá tenemos una zona con mayor densidad en la lámina. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen zonas menos densas y zonas más densas, para que haya la misma cantidad de masa en, en ambas zonas, ¿sí? Quiere decir que en una parte tendrá que contemplar mayor cantidad de puntos y en otra menor cantidad de puntos. Es esta situación que se visualiza acá. Acá hay mayor cantidad de puntos con menor densidad, ¿sí? Y acá hay menor cantidad de puntos, ¿sí? Con mayor densidad. Es decir, que si ustedes tienen de ambas partes la misma cantidad de masa. ¿Se entendió dicho de esa manera? Sí, sí. Bien. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es dónde está ese límite, esa división. Para eso es que nosotros estamos determinando este punto, ¿sí? Que será el centro de masas. Digamos, lo que pasa que analizado en las dos direcciones, según la variación que tiene, la densidad que es proporcional al cuadrado de la distancia del punto al origen del sistema de referencia, nosotros sabemos que cada trayectoria que ustedes ven o porción de cuarto de circunferencia que está en rojo, tienen siempre la misma densidad. ¿Sí? Entonces, conforme voy teniendo circunferencias que se alejan del origen, estoy teniendo mayor densidad. Bueno, tengo que encontrar
ese punto de equilibrio donde puedo concentrar toda la masa. Por eso lo estudio. Primero, haciendo un barrido desde el eje X hacia el eje Y, ¿sí? Y encontramos esta recta, que tiene simetría, ¿sí? Y a partir de ahí dijimos, bueno, bárbaro, encontramos esta simetría, tenemos a partir de la recta x igual a x hacia el eje X, la misma masa que tenemos desde la recta x igual a y hacia el eje Y, en las dos regiones. Y después lo que hay que analizar es ese punto sobre esa recta donde se encuentra. Si más cercano al origen o más cercano al borde de ecuación y igual a A. Y bueno, será en un punto intermedio, donde se compensen las masas debido a que hay puntos con menor masa de un lado o de una región, perdón, puntos con menor densidad a un lado de esa recta y hacia el otro lado habrá puntos, ¿sí?, con mayor densidad. Es decir, para que esas masas se compensen, de un lado tendremos menor cantidad de puntos por una determinada densidad y por el otro habrá menor cantidad de puntos con mayor densidad. Ese es el esquema de pensamiento que tienen que tener para analizar estos problemas, ¿sí? Que en sí es física 1. Entonces, ahora nosotros, no lo pedí en el ejercicio, pero lo que vamos a hacer es el planteo de cómo determinar cada uno de las coordenadas. Digamos, nosotros tendremos que determinar cuánto vale x raya e y raya, ¿sí?, que son las coordenadas del centro de masa. Bueno, entonces, en parte, para el centro de masas, ¿sí?, como ya estuvimos viendo, nosotros sabemos que se va a mover sobre la recta x igual a y o y igual a x, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es plantear, ¿sí?, la definición del centro de masa, que es el momento de primer orden dividido la masa, la coordenada x. Entonces, para eso, habrá que calcular cuánto vale el momento respecto a y, el momento de primer orden respecto a y, que será la integral doble asociada a r de x por la densidad superficial diferencial de área. La región R les conviene seguir utilizándola con los mismos límites que se usaron para calcular la definición de la masa, ¿sí? Y nosotros ya la masa la calculamos, que sabemos que nos da K por A a la cuarta sobre 6. Entonces, se calcula cuánto vale el momento de primer orden respecto a I. Cuando hacen esa integral doble, como resultado, digamos, no vamos a ver todo el análisis de la integral, les da K por A a la quinta sobre 15, ¿sí? Entonces luego tienen que dividir al valor del momento de primer orden respecto a I, dividido el valor de la masa, ¿sí? Y fíjense, K se simplifica con K, A a la cuarta se simplifica con A a la quinta, les queda A en el numerador, y luego tienen que pueden simplificar por 3, acá les queda 5, y acá les queda 2. Entonces, el resultado
de la coordenada X para el centro de masas es a 2/5 de A, ¿sí? Y 2/5 sería 0,4, si no me equivoco. ¿Puede ser? ¿O estoy muy equivocado? Sí, profesor 4. 0,4, bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros vamos al gráfico, yo vuelvo a un... Esperen que tengo que poner seleccionar. Es decir, si nosotros tenemos que este segmento vale A 2/5, ¿sí? Es el 40%. Así que, por ejemplo, acá tendremos el 50, acá tendremos el 25, en el medio tendremos el 37 y bueno, más o menos será por acá. Bueno, es para X, perdón, me busqué mal. Sería lo mismo que para Y. Igual vamos a hacerlo como corresponde. Ese es el valor de A. Nosotros acá tenemos el 50% o la mitad. Quiere decir que si acá tengo el 25, por acá tendré el 37, un poquitito más. Quiere decir que yo voy a encontrar sobre la recta y igual a X, cuando suba, ahí voy a estar obteniendo las coordenadas del centro de masa, ¿sí? Que dijimos, ese punto tiene por coordenada 2/5 de A, ¿sí? Y fíjense cómo se debe mover según la recta, X igual a Y o Y igual a X, ya me queda definido también el valor de Y, que vale 2/5 de A. Ahora lo vamos a verificar, ¿está bien? Y fíjense que nosotros vemos que hay una tendencia del punto que representa el centro de masas a acercarse por una cuestión de variación de densidad hacia el borde de la lámina. Fíjense la distancia que hay respecto del origen. Esta distancia es más próxima que esta distancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta zona, como dijimos al principio, hay mayor densidad dentro de la lámina. ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿Se ve? Sí. Bien. Bueno, entonces, vamos a sacarle el grosor al lápiz. Y vamos a la filmina, donde se ve ahora la determinación de la coordenada Y, ¿sí? Para el centro de masa.
En este caso, por definición, será el momento de primer orden respecto a X, al eje X, dividido la masa. La masa la teníamos, solo tenemos que calcular el momento de inercia, perdón, el momento de primer orden respecto al eje X, que es la integral doble asociada a la región R de I por la densidad superficial por el diferencial de área, ¿sí? Recuerden que la densidad superficial por el diferencial de área no es ni más ni menos que el diferencial de masa, ¿sí? ¿Está bien? Esto es el diferencial de masa. ¿Me siguen? En sí es lo que está, digamos, lo que les decía recién, ustedes lo que están haciendo es sumando todos los puntos por su coordenada I por el diferencial de masa que tiene cada punto. Y como esta densidad está variando punto a punto respecto al origen, y bueno, en algún punto encontrarán ese equilibrio, ¿por qué? Porque lo están dividiendo por la masa. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta de lo que estamos haciendo, no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y nos queda resolver la integral doble. Si nosotros continuamos y proponemos, ya que tenemos la región, la habíamos determinado, con los límites para X y para Y, el momento de primer orden respecto al eje X nos va a quedar como la integral desde 0 hasta A, la integral desde 0 hasta A menos X, de K por I por X cuadrado más Y cuadrado, diferencial de Y, diferencial de X, ¿sí? Resolvemos esta integral doble y el resultado final nos vuelve a dar lo mismo para el momento de primer orden respecto al eje X, que es K por A a la quinta sobre 5 para determinar la coordenada del centro de masa I. Volvemos a dividirlo por la masa y finalmente nos verifica el mismo valor, que es 2/5 de A, ¿sí? Y ahí estamos verificando que lo que habíamos supuesto al principio de que el centro de masa se encuentra sobre la recta X igual a Y, es correcto. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Profe, ahí en la parte que dice el momento de primer orden debería ser Sí. respecto a I, ¿no? No. No, por definición, digamos, si nosotros vamos a lo que vimos la clase pasada, el, el momento de primer orden siempre es respecto, digamos, para determinar la coordenada ahí, siempre es respecto al eje contrario, es al eje X. Bueno, perfecto. ¿Está bien? Y lo mismo pasa acá. Ustedes cuando están calculando el momento, ¿sí? Respecto, el momento de primer orden respecto al eje X, va la coordenada ahí. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos un cachito para atrás, para que ustedes lo vean. Lo que están haciendo, ¿sí? Para determinar es esta distancia. La última que estábamos haciendo nosotros era, estábamos acá, estamos haciendo cada una de, el producto de cada una de esas alturas, de I por la densidad superficial por el diferencial de área, sumando cada una de esos. Entonces, fíjate respecto a qué lo estamos tomando.
Lo estamos tomando a este eje. Es el momento de inercia, perdón, el momento de primer orden respecto al eje X. ¿Está bien? Entonces, como es respecto al eje X, es I, es esta distancia, la distancia I, por la densidad superficial por el diferencial de área. Y sumás, con las integrales dobles, estás sumando todos los puntos de la región. Y luego lo dividimos por la masa. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ahora me quedó claro. Bien. Cuando hacemos la coordenada X, vamos a cambiarle de color. Cuando hacemos esta coordenada, ¿sí? Va a ser al revés. Va a ser el momento el momento de primer orden respecto a I, porque no veo el cursor, ¿sí? Fíjate que lo estás tomando respecto al eje Y, ¿sí? ¿De qué? De la distancia, de la integral doble asociada a toda la región, de X por la densidad superficial por el diferencial de área. Son cada una de estas distancias que estás contemplando. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, uno cuando contempla la de toda a ver, se están contemplando, yo puse en particular las del centro de masa, pero uno está teniendo en cuenta todas estas distancias. ¿Y qué hacemos? Luego lo dividimos por la masa. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Esta distancia que está acá. Es como si fuera un promedio, vamos a llamarlo entre comillas, un promedio. ¿Está bien? ¿Lo asimilan? Claro. Bien. Eso es lo que hicimos. Joya, gracias. Bárbaro. Bueno, entonces, nosotros habíamos llegado a determinar las coordenadas. Bueno, acá me quedó al revés la animación. Dice en el ejemplo 2, un sólido tiene la forma de un cilindro circular recto con un radio de base R igual a A y altura H. Calcular la masa y el centro de masa del sólido suponiendo que la densidad en un punto del sólido es proporcional a la distancia del punto a la base del cilindro. Es decir, ahora, ¿qué es lo que está pasando? La densidad está cambiando, pero respecto de la base, digamos, lo que ustedes ven, ese sombreado en rojo o rayado que tiene la parte de la circunferencia esta, ¿sí? Está variando respecto de la base, así que la densidad en toda esa región que está sombreada tiene igual valor, ¿sí? ¿Está bien? Antes, en el ejemplo anterior, era una lámina, ahora trabajamos con un sólido. La densidad variaba respecto al origen del sistema de referencias, ahora va a variar respecto a la base, es decir, al plano coordenado XY, ¿sí? O Z igual a 0. Entonces, en sí tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar que ahora estamos trabajando con un cuerpo rígido y estamos trabajando con digamos, con E3, es decir, estamos teniendo una tercera variable, que es la variable Z,
y eso hace que la densidad sea una densidad volumétrica, ¿sí? Con una función delta que va a variar con x, con y, con z, y trabajaremos con integrales triples y con diferencial de volumen. ¿Está bien? En particular, por lo que pueden ver acá, es conveniente trabajar con las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Por el tipo de variación que tiene la densidad. No conviene trabajar ni con esféricas ni con coordenadas cartesianas o rectangulares. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque está variando según las coordenadas cilíndricas la densidad. No quita que no lo puedan plantear en el otro sistema, pero seguramente les van a quedar unas integrales triples feísimas para resolver. Epa, en el desorden de animaciones, lo que faltaba poner, que lo dije, pero no está en la fórmula, es que la densidad varía con 3 variables, con la altura, y va a ser K por Z, ¿sí? K será una constante experimental, y Z es la variación que está teniendo esa densidad, ¿sí? Fíjense que para cuando Z vale 0, la densidad es 0. Y a partir de ahí comienza a crecer o a variar con la altura del cilindro, desde la base. ¿Está bien? Empieza a crecer en este sentido, la densidad. Si nosotros viéramos una variación de la densidad, bueno, no lo roté, pero debería ser en este sentido. Vale 0 en el origen, y a medida que crece Z, va creciendo la densidad. ¿Está bien? ¿Lo asocian? No, les estoy hablando en chino. No, profe, se entiende. Bárbaro. Bien, entonces, no sé si la otra diapo me quedó bien el orden. Esperemos que sí. Les tengo que avisar una cosa. Yo le subí el PDF este PowerPoint. Lo estuve controlando y le encontré 2 errores en los ejemplos. En los momentos de inercia más adelante figuraba la fórmula como el diferencial de m en una de las integrales triples y saltó por copiar y pegar y no editar, y es el diferencial de área. Sale por a veces extractar la fórmula de una ecuación anterior y bueno, uno se va olvidando cuando copia. Así que se los tengo que subir con una nueva versión. No les voy a eliminar el anterior para que vean que tiene una modificación, ¿sí? Si le encontramos otro error, se subirá a otra versión. Por eso lo estuve mirando y esto no me saltó porque no pasé la secuencia de animación. Digamos, iba leyendo por carilla completa. Bueno, entonces, la masa, ¿sí? La vamos a calcular a través de la integral triple asociada al recinto Q de la densidad volumétrica por el diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, si reemplazamos nosotros cuánto valía la densidad, que es K por Z, por el diferencial de volumen, ya tenemos cuál sería la expresión general para la masa. Nos quedan reemplazar los límites de ese cuerpo, ¿sí? En particular, para tita
¿sí? El recinto va de 0 a 2pi, para R va de 0 hasta A, y para Z va de 0 a H. Recuerden que es la función densidad K por Z por el diferencial de volumen, que en cilíndricas tienen que colocar R, ¿sí? Esto lo tienen que recordar, diferencial de Z, diferencial de R, diferencial de θ, respectivamente. Bueno, resuelven esa integral triple y finalmente el valor de la masa les da K por H cuadrado por A cuadrado por pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos, fíjense que la masa, ¿de qué está dependiendo? ¿De qué parámetros? De K, de H y de A. K es la constante experimental, ¿sí? Que dependerá de cada experimento o de cada material. H, que es la altura al cuadrado, y A, que es el radio de ese cilindro al cuadrado. ¿Está bien? Es decir, depende de la constante experimental y de los parámetros geométricos que tiene ese cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es, acá les hice una aclaración, ¿sí? De que el centro de masa se va a mover a lo largo del eje Z, ¿sí? Es decir, lo que a priori podemos suponer es que va a estar ubicado siempre en las coordenadas x igual a y igual a 0, ¿sí? Lo que va a tener es la variación según el eje Z. Entonces, si ahora nosotros calculamos eso, solamente calculamos para la coordenada Z y va a ser el momento, perdón, Z va a ser igual al momento de primer orden respecto del plano XY, ¿sí? Dividido la masa. Tenemos cuánto valía la masa, la densidad volumétrica, y el momento de primer orden respecto al plano XY va a ser la integral triple asociada a Q de Z por la densidad por el diferencial de volumen. Esta integral triple también va a ser conveniente que, por cómo está planteado el recinto Q, la resuelvan en coordenadas cilíndricas. Fíjense que es casi la misma integral, nada más que como tienen que multiplicar todo por z, acá les va a quedar k por z cuadrado, por r. En la integral anterior era k por z por r. ¿Sí? Varía en este cuadrado. Bueno, hacen esta integral, la resuelven y el momento de primer orden respecto al plano xy les va a dar k por h cubo por a cuadrado por pi sobre 3. Fíjense, ¿de qué depende? Depende de la constante experimental, de la altura al cubo y el cilindro, y del radio del cilindro al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes quieren calcular la coordenada z del centro de masas, tienen que hacer el valor que les dio el momento de primer orden respecto al plano xy dividido la masa. Y fíjense, a cuadrado se simplifica con a cuadrado. ¿Sí?
Pi se simplifica con pi, K, que es la constante experimental también, y el h al cuadrado se simplifica con el cubo, y me está quedando que la coordenada z del centro de masas va a ser 2/3 de h, ¿sí? Es decir, ¿solo con qué está variando? Con la altura de ese cilindro. Si nosotros volvemos al cilindro, me parece, ¿sí? 2/3 de h será más o menos un 66%, más o menos tiene que ser acá, donde termina esta línea. Entonces, el centro de masa, vamos a cambiar de color, estará por acá. Sobre el eje Z y a 2/3, ahí, a 2/3 de h. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Eso a qué se debe? A que la densidad en esta zona del recinto es 0, y como crece proporcionalmente con la distancia, esta zona es mucho más densa, ¿sí?, en la parte superior que la parte inferior del cilindro. Va cambiando, digamos, como si fuera por planos. Por cada uno de estos planos que está generando, hay una variación en la densidad del material. ¿Está bien? Por eso se los dibujé con una distribución que es lineal, en este caso, según el eje Z. ¿Lo ven acá? No, es lineal, ¿por qué? Porque siempre depende de h. ¿Sí? Bueno, y nos quedaría ver, yo les voy a plantear solo las definiciones. Fíjense, digamos, para calcular la coordenada x del centro de masas, ¿sí?, será el momento de primer orden respecto al plano YZ dividido la masa. Entonces tendrán que calcular esta integral triple, que será la integral triple asociada a Q de x por la densidad volumétrica por el diferencial de volumen. La resuelven y en particular esta integral triple les da 0. Entonces les queda 0 dividido la masa, 0 para x, lo mismo cuando hacen para y, será la coordenada en y para el centro de masas, el momento de primer orden respecto al plano xz dividido la masa, y ese momento de primer orden respecto al plano xz será la integral triple asociada a q de I por la densidad volumétrica por el diferencial de volumen. Resuelven esa integral triple, también les da 0, y finalmente pueden concluir que como esa integral triple para el momento de primer orden lo dividen por la masa, le sigue dando 0, la coordenada en y vale 0,
ahí pueden afirmar que la coordenada en X para el centro de masa es igual a la coordenada en Y para el centro de masas e igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, el centro de masa tiene coordenadas 0, 0, 2 tercios de H. No sé si hay alguna consulta. ¿Estamos? Chicos, hacemos un descanso de 5 minutos, más o menos, y 42 y 43. ¿Regresamos? No hay Dale, problema. Bárbaro. Chicos. Bien. Les decía que ahora hoy vamos a continuar con lo que son momentos de inercia. Bien. Primero, ¿sí? Vamos a comentar que el momento de inercia es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo, ¿sí? Es decir, de la tendencia al giro que tiene ese cuerpo respecto de un eje, ¿sí? Puede ser a partir de cualquiera de los ejes principales de inercia. Que, no, digamos, que se lo utiliza para representarlo como una magnitud vectorial. Lo que termina reflejando el momento de inercia es la distribución de masa, ¿sí? De un cuerpo o de un sistema de masas puntuales o partículas, ¿sí? Que están en rotación respecto, como les decía anteriormente, a cualquier eje. Lo que es importante destacar es que el momento de inercia solo depende de la geometría del cuerpo, ¿sí? Es decir, de los parámetros geométricos, y a su vez de la posición donde se encuentre ubicado el eje sobre el cual está rotando. Y no, digamos, y no depende de las fuerzas que intervienen en el movimiento, sino que es una característica propia de la geometría. En particular para un cuerpo, ¿sí? De masa continua, es decir, en un medio continuo, se lo generaliza como el momento de inercia con la letra I igual a la integral triple, aunque ustedes acá no la vean anotada como triple, está como simple, y a través de las dos expresiones que ven en pantalla, que son la integral triple asociada a la masa m de r cuadrado diferencial de masa, o la integral triple asociada al recinto Q o al volumen B por la densidad volumétrica por r cuadrado diferencial de volumen. ¿Sí? Es importante que más allá de, digamos, estas son definiciones de la mecánica clásica, más allá de que se la vea como si fuera el símbolo de una integral definida, ¿sí? Entiendan que está simbolizando un integral triple. Bueno, acá les dejé una leyenda sobre esa situación, ¿sí? Para que lo puedan identificar. Bueno, y digamos, en el gráfico lo que pueden ver
es el cuerpo rígido, ¿sí? En el cual cada uno de los puntos, ¿sí?, de ese cuerpo continuo está asociado al vector R, que es el vector posición, y nosotros, ¿sí?, vamos a trabajar con una porción de ese cuerpo, que será una porción diferencial de masa, ¿sí? Y ese diferencial de masa, como ya lo hemos visto en las definiciones anteriores, será igual a la densidad volumétrica por el diferencial de volumen. ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta hasta acá? Bueno, para calcular el momento de inercia, ¿sí?, lo que se hace en la mecánica clásica se determina esos momentos de inercia a través del tensor de inercia, ¿sí? Yo lo voy a dejar plasmado, ¿sí?, al tensor de inercia para que ustedes vean cómo se puede llegar a la definición. No es necesario que lo sepan porque esto lo deberían ver digamos, o en física o en alguna de las materias de las especialidades, ¿sí? Digamos, la idea no es dar tensores acá, pero el tensor de inercia de un cuerpo rígido, ¿sí?, es un tensor simétrico de segundo orden, que expresado en una base ortonormal respecto al origen, viene dado por una matriz simétrica cuyos elementos son los que se describen en la matriz. En particular, para la mecánica clásica, se lo identifica como el momento de inercia, ¿sí?, con los subíndices I, J, ¿sí?, que está haciendo referencia a cada uno de los ejes, ¿sí? Donde nosotros tenemos que el eje X va a coincidir con el versor X1, el eje Y va a coincidir con el versor X2 y el versor X3 va a coincidir con el eje Z, ¿sí? Estaría cambiando un poquito entre la mecánica clásica y la descripción del álgebra y el análisis que venimos utilizando nosotros. No es nada que no se pueda, digamos, uno no se puede adaptar. Pero en definitiva, ¿sí?, lo que nos importa a nosotros, ¿sí?, es cómo nosotros obtenemos los momentos de inercia, ¿sí?, a través de este tensor, que cada uno de los elementos lo pueden ver como el elemento 1, 1, el elemento I1, 1, I1, 2, I1, 3 y así sucesivamente, donde digamos, en esa matriz que es simétrica van a tener cada uno de los elementos de la diagonal principal, que son los momentos de inercia según el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿sí? Pero si ustedes quisieran determinar cualquiera de los momentos de inercia, ¿sí?, que posean en la matriz, se van a calcular como la integral triple
asociada a la masa por el delta de Kronecker, que es delta IJ, por R cuadrado menos el elemento, digamos, XY por XJ diferencial de masa. Ustedes tienen, a su vez, como les decía en el gráfico, que el vector posición determina cada punto, ¿sí?, del cuerpo rígido. Y acá ven que cada una de las posiciones, según X y Z, están descritos por las funciones X1, X2 y X3. Nosotros acá lo veíamos como X, Y y Z. Y en el vector posición, acá está X1 en J, X2 en Y, X3 en K. ¿Está bien? Y R cuadrado, ¿sí?, que es la distancia que hay, o el módulo, será X1 al cuadrado más X2 al cuadrado más X3 al cuadrado. El delta de Kronecker se lo define como delta IJ, y vale 1 si I es igual a J, o 0 si I es distinto de J. ¿Está bien? Entonces, fíjense que los elementos que están en negro dentro de la matriz tendrán en la definición, ¿sí?, un delta de Kronecker que será 0, así que solo les quedará este término, XY por XJ, ¿sí? En el caso de que I y J posean el mismo valor, ahí valdrá 1, ¿sí? Es decir, los elementos de la diagonal principal tendrán el valor 1 por el delta de Kronecker por R cuadrado, que vale X1 al cuadrado más X2 al cuadrado más X3 al cuadrado. Entonces, los elementos, como les dije, que son el momento de inercia y cuyos subíndices son II, para los valores de I1, 2 y 3, reciben el nombre de momentos de inercia respecto del eje en cuestión X sub I. Si está en, digamos, en el valor 1, será respecto al eje X. Si está en el valor 2, será respecto al eje Y. Y si está en el valor 3, será este eje, el eje Z. Y, como habíamos visto, son las componentes de la diagonal principal del tensor de inercia. Entonces, en particular, el momento de inercia para una placa, ¿sí?, como, digamos, la que vimos, el cálculo de masa, nosotros tenemos que el vector posición para cualquier punto de la placa va a ser X1 en Y más X2 en J. Recuerden que es como decir que es X en Y más Y en J. Entonces, R cuadrado, en este caso, vale X1 al cuadrado más X2 al cuadrado, y no tenemos valor de Z, es decir, Z vale 0. Denme en un minuto que conecto la máquina. Como les decía, en este caso el valor de Z vale 0, ¿sí?, porque estamos trabajando en el plano. Entonces nosotros tendremos el vector posición de cada punto, ¿sí?, puede ser cualquier punto sobre esa placa,
Y nosotros vamos a trabajar con un diferencial de masa, ¿sí? Entonces, si ahora, como les decía, del tensor de inercia, planteamos la definición del momento de inercia, ¿sí? El elemento I11, o la inercia 11, va a coincidir con el momento de inercia respecto al eje X, ¿sí? Y va a ser igual a la integral doble asociada a R de X sub 2 al cuadrado diferencial de masa, que es lo mismo que tener la integral doble asociada a R de X2, les dije que coincidía con I, es como tener I al cuadrado por la densidad superficial diferencial de área. Bueno, lo mismo pasaría con el elemento I22, que coincide con el momento de inercia respecto al eje Y, ¿sí? Que va a ser la integral doble asociada a R de x1 al cuadrado diferencial de masa, ¿sí? Y esto va a ser igual a la integral doble asociada a R de x cuadrado por la densidad superficial por el diferencial de área. A ver, lo que estoy haciendo, estoy reemplazando acá adentro. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Y lo mismo para el elemento 133, que será el momento de inercia según el eje Z, que va a ser la integral doble asociada a R de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado diferencial de masa igual a la integral doble asociada a R de x cuadrado más y cuadrado por la densidad superficial diferencial de área. Y en este caso, el momento de inercia según Z es igual al momento de inercia según X más el momento de inercia según el eje Y, ¿sí? Es decir, ustedes están teniendo, si utilizan la mano derecha, ¿sí? Están teniendo, según cada uno de los ejes, cuál es la tendencia, digamos, mi dedo pulgar de la mano derecha está indicando en este sentido la coincidencia con el eje X, la tendencia al giro de esa placa. Luego, con respecto al eje Y, ¿sí? Y digamos, y saliendo así de frente de la pantalla, o mirando mi dedo gordo, sería la tendencia de giro según el eje Z. ¿Está bien? ¿Sí? Es como estaría, digamos, cómo giraría esa placa. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a borrar los dibujos. Y lo mismo sería ahora con un cuerpo rígido, ¿sí? Ahora nosotros tenemos un cuerpo en el espacio, que el cuerpo no está dibujado, solo estamos dibujando lo que sería el diferencial de volumen de ese cuerpo, y entran en juego el vector posición, que ahora tiene coordenada, perdón, tiene, sí, tiene una coordenada en Z, ¿sí? Fíjense que tiene la componente en K, y planteo con la definición del tensor de inercia cada uno de los momentos de inercia, que ahora serán integrales triples, ¿sí? Y obtengo el momento de inercia según X, que será la integral triple asociada a Q de I cuadrado más Z cuadrado por la densidad volumétrica diferencial de volumen, el momento de inercia según I, que será la integral triple asociada a Q de X cuadrado más Z cuadrado por la densidad volumétrica diferencial de volumen, y
el momento de inercia según el eje Z, que será la integral triple asociada al recinto Q de x cuadrado más y cuadrado, que multiplica la densidad volumétrica por el diferencial de volumen, ¿sí? En este caso, ustedes, como verán, es la tendencia ahora al giro de ese cuerpo respecto a cada uno de los tres ejes. Es el giro, digamos, es la tendencia al giro respecto al eje Y, respecto al eje X y respecto al eje Z, ¿sí? Si utilizan siempre la mano derecha y el pulgar apuntando según el sentido de la variable, estarían haciendo un giro de ese cuerpo, o la tendencia al giro, en el sentido positivo de ese cuerpo, ¿sí? Bueno, seguramente les debo de estar generando un estado catatónico con los momentos de inercia. No es la idea. La idea es que ustedes tengan, digamos, a ver, de todo esto, lo importante es que ustedes sepan de dónde proviene. Para la cátedra, lo importante es que ustedes sepan calcular, en particular, estas expresiones, ¿sí? Faltaría una más, que es la, tanto para el cuerpo como para la placa, ¿está bien? Pero las definiciones y de dónde sale, yo se los dejo para que a ustedes no les quede colgado, ¿sí? Por si no lo vieron en física, o, digamos, para que ustedes digamos, sepan que no es una definición que viene tirada al aire, que si necesita mayor profundidad irán a consultar en los libros de física o en la materia donde se los estén dando, pero es un breve resumen para que vean de dónde sale y qué es un momento de inercia, ¿sí? Lo que sí es una aplicación directa de integral strip. Ahora nosotros, pasado esto, vamos a ver algunos de los ejemplos, digamos, se los estoy aclarando porque no les van a tomar cuestiones de teoría respecto de este tema. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Se me borró el cursor. Acá está. Me parece que se me pasaron muchas firminas. Ahora vamos a borrar esto. Dice, una lámina tiene la forma de semicírculo de radio R igual a A ubicado en el semiplano superior. La densidad superficial en un punto P de la placa es proporcional a la distancia del punto P al eje X. Calcular los momentos de inercia respecto a X e Y, ¿sí? Entonces, primero arrancamos a calcular los momentos de inercia, ¿sí? Con una placa que tiene una frontera que es una semicircunferencia y una recta, ¿sí? Es decir, ese semicírculo que está sombreado en rojo. Entonces, como es de radio A, los extremos iría desde A hasta menos A. Para la solución, vamos a proponer que sea una región de tipo 1, en donde X será mayor o igual que menos A, menor o igual que A, y va a ser
va a ser mayor o igual que 0, menor o igual que la raíz cuadrada de a cuadrado menos a cuadrado, ¿sí? Entonces, planteada la región, ahora nosotros proponemos la definición, ¿sí? Que el momento de inercia respecto a x va a ser la integral doble asociada a r de i cuadrado por la densidad superficial diferencial de área. Reemplazamos todo, como reemplazamos los límites de integración en la integral, reemplazamos la densidad superficial, ¿sí? Entonces, la integral desde menos a hasta a, la integral desde 0 hasta raíz de a cuadrado menos a cuadrado, de k por i cubo, diferencial de i, diferencial de x, respectivamente, nos va a dar, ¿sí?, al resolver esta integral, 4 sobre 15k por a la quinta, ¿sí? Y esta es la inercia que tiene esa placa, o la tendencia al giro que tiene la placa respecto del eje X. Si nosotros volvemos un poquitito, y yo tomo mi mano y la apunto hacia el eje X, ¿sí?, yo tengo que los dedos de mi mano derecha están haciendo un giro que yo los veo, ¿sí? Estoy viendo la punta de mis dedos. Bueno, el valor de esa tendencia al giro es el resultado que me dio esa integral, ¿sí? Es un valor positivo, es decir, va hacia el eje X, la punta del dedo gordo, y está girando en el sentido con el cual mis dedos apuntan hacia mi cara, en este sentido, ¿sí? Ese valor, como vieron, vale 4 sobre 15k por a a la quinta. Es decir, k es una constante experimental, a es el radio de ese semicírculo, ¿sí? Es un parámetro geométrico del semicírculo. Es decir, solo de qué depende, de las características geométricas de esa placa, es decir, del radio, ¿sí? No depende de otra cosa. ¿Está bien? ¿Se entendió? Digamos, yo lo que quiero es que ustedes le den la interpretación física, el concepto. Después resolver estas integrales dobles, ustedes saben resolver las integrales dobles, el apunte lo tienen, lo ven. Si hay algo que se traban en la resolución, digamos, no es tan importante como el concepto de lo que significa. En el apunte que hay cargado, que hoy les mencionaba, el error estaba en este término, que es el diferencial de área. Acá decía diferencial de M. Y lo mismo va a pasar en el otro, digamos, hay que calcular el otro momento de inercia, que es con respecto al eje Y. La región sigue siendo la misma, ¿sí? Pero ahora, para la definición, el momento de inercia según I es igual a la integral doble asociada a R de x cuadrado por la densidad superficial diferencial de área. Cuando ustedes reemplazan todo, tienen que el momento de inercia según I es la integral desde menos a hasta a, desde 0 hasta la raíz de a cuadrado menos x cuadrado, de x cuadrado por la densidad superficial, que es k por i, diferencial de i, diferencial de x, respectivamente. Y en este caso, fíjense que da
2 sobre 15 K por A a la quinta. Depende de la constante experimental y depende del radio de ese semicírculo, ¿sí? Y está elevado a la quinta. Ahora, fíjense, acá les da 2 sobre 15, y en el caso anterior les da 4 sobre 15. Entonces, si vamos al gráfico, en el sentido según Y, con mi mano estoy apuntando según el eje Y, la tendencia al giro es 2 sobre 15, ¿sí? K por A a la quinta. Y en X es la tendencia al giro 4 sobre 15 K por A a la quinta. ¿Qué les parece? ¿Dónde hay más tendencia al giro? ¿O qué ofrece más resistencia al giro? Capaz que lo ven así. ¿Este giro o este? En el eje X, ¿no será? En el eje X, ¿qué hay? Como que ofrece más resistencia. O no. Claro, es mayor la inercia según el eje X que según el eje Y. ¿Está bien? Entonces, ese tipo de análisis es el que tienen que hacer ustedes, ¿sí? Bueno. A ver. Bueno, acá también pueden verificarlo, ¿sí? Los resultados aplicando coordenadas polares. En cada uno de los casos van a ver que les da lo mismo, es como para que tengan otro pantallazo de cómo resolverlo, ¿sí? Van a tener que cambiar las funciones y las regiones, pero sigue dando los mismos valores. Y por último, yo les quería mostrar cómo determinar el momento de inercia del ejemplo que vimos en el cilindro, ¿sí? Recto del ejemplo 2, teniendo en cuenta que en ese ejemplo la densidad volumétrica era K por Z, ¿sí? El recinto ya lo teníamos definido como el conjunto de puntos R tita Z, donde o tal es que R era mayor o igual que 0, menor que A, tita era mayor o igual que 0, menor o igual que 2pi, y Z era mayor o igual que 0, menor o igual que H. El momento de inercia, según el eje Z, sería el giro que está teniendo
con la mano derecha, donde el momento de inercia estaría girando sobre el eje Z, digamos, el giro de la mano derecha sería mi dedo apuntando según el eje Z. Y por definición del tensor de inercia es la integral triple asociada a Q de x cuadrado más y cuadrado por la densidad volumétrica diferencial de volumen. Entonces, nosotros, si aplicamos las coordenadas cilíndricas, al igual que lo hicimos en el ejemplo anterior, ¿sí? En el 2, el momento de inercia va a quedar como la integral desde 0 a 2pi, la integral de 0 a, la integral de 0 a h de, fíjense, tenemos que lo que era, esperen que, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. La densidad volumétrica es k por z, ¿sí? Es este término de acá. Y el diferencial de volumen es todo esto. Es R, diferencial de Z, diferencial de R, diferencial de θ. ¿Sí? Porque estamos en coordenadas cilíndricas. No tienen que olvidarse de colocar esta R, ¿sí? Que venía de las coordenadas polares. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, bueno, ustedes primero integran respecto de Z, luego de R, luego de θ, ¿sí? Y van calculando cada una de las integrales. Y finalmente, a ustedes les queda que el momento de inercia, según el eje Z, es K por H al cuadrado por A al cuadrado por pi dividido 4. Es decir, ¿de qué depende el momento de inercia? Depende de la constante experimental, ¿sí? Que es K. No veo dónde tengo el cursor. Acá. Depende de la constante experimental, luego depende de la altura al cuadrado, y depende de el radio a la cuarta. Fíjense, ¿sí? Que en el análisis, a medida que crece h o a, el que mayor incidencia tiene como parámetro es el que está elevado a la cuarta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? De los dos parámetros, el que más pesa, ¿sí? O con el que deberían estar más atentos, no es con la altura de ese cilindro, sino con el radio de ese cilindro, ¿sí? Para la tendencia al giro. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? ¿O los tengo muy, muy perdidos? ¿Están, chicos? Sí, sí, profe. Yo por lo menos ahora vengo bien. Bien, bueno. A ver, yo en serio, no les hago tanto hincapié en resolver las integrales doble o triple, cada uno de los pasos detenidamente. Primero porque no terminamos más y a ustedes lo digo así coloquialmente, como si no fuera profe, se les vuela la cabeza. No, pues, entiendo que me tienen que seguir, y si me paro detenidamente en cada paso, tras que son temas tediosos, digamos, es como que uno no lo termina de pasar más, y por ahí es mejor que ustedes lo miren detenidamente
cada ejercicio, cómo se va resolviendo, ¿sí? Pues acá lo importante es la aplicación práctica. Es, digamos, tener el concepto de la definición, por qué se plantea de esa manera, y el cómo se resuelve tiene que salir naturalmente, que es lo que practicamos en análisis matemático. El cómo, y bueno, integrales doble, integrales triple, en cartesiana, en cilíndrica, en esférica, ¿sí? A eso es a lo que apunto yo, no es a colapsarlos en pasos y pasos prácticos en donde ustedes se aburran. Bueno, y el último ejemplo que tenemos es el ejemplo 5, siendo D un recinto limitado por una esfera de radio 1 y por un cono cuyo ángulo es phi igual a pi sobre 3, donde la función densidad es delta de x y z igual a 1, ¿sí? En este caso densidad constante, determinar el momento de inercia del sólido con respecto al eje Z. Entonces, fíjense, ahí tenemos la esfera de radio 1, el cono que tiene una pared lateral con un ángulo de phi igual a pi sobre 3, ¿qué ángulo sería en sexagesimal este? ¿60 grados? Era de 60 grados, bien. Y recuerden que pi en sexagesimal vale 180 grados, así que 180 dividido 3 me da 60. Entonces, nosotros ahora tenemos que calcular el momento de inercia. Epa, me quedó tapado el recinto. Fíjense que el recinto queda definido como el conjunto de puntos cuyas coordenadas son rho tita y rho phi tita, tales que rho es mayor o igual que 0, menor o igual que 1, phi es mayor o igual que 0, menor o igual que pi sobre 3, y tita es mayor o igual que 0, menor o igual que pi sobre 2. Entonces, ahora, ¿sí? En coordenadas rectangulares o cartesianas, el momento de inercia según el eje Z es la integral triple asociada al recinto Q o al recinto D de x cuadrado más y cuadrado diferencial de volumen, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros lo tenemos que pasar a coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, por un lado, nosotros tenemos que x cuadrado más y cuadrado, ¿a qué es igual? A rho cuadrado, ¿sí? Digamos, por la sustitución de lo que vale x, que es rho seno de phi coseno de tita, e y es rho seno de phi seno de tita. Al elevarlo al cuadrado, ¿sí? Lo único que nos estaría quedando es rho cuadrado. Entonces, el momento de inercia, según z, ¿sí? Me termina quedando rho cuadrado, ¿sí? A ver, vamos a ponerle color. Este rho cuadrado, ¿sí? Es este. No, acá hay. Sería este. No, esto está mal. Acá le está faltando, acá hay otro error. Fíjense, nosotros tenemos que al elevar al cuadrado estos términos, nosotros tenemos
rho cuadrado seno cuadrado de phi, podría salir factor común de coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Y coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita vale 1. Acá le está faltando un término que vale rho seno cuadrado de phi. ¿Está bien? Es rho cuadrado por seno cuadrado de phi, que es este término que está acá. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, y después, este término que está acá es el diferencial de volumen, que recordarán en esféricas, rho cuadrado seno phi, lo tienen que recordar de memoria, y luego va cada uno de los diferenciales, ¿sí? En este caso, acá no están los límites anotados, pero de acuerdo a cómo uno tenga los límites planteados, acá son todos constantes, no pasa nada, pero está planteado diferencial de rho, diferencial de phi, diferencial de tita. Pero dependerá de cómo planteemos los límites de integración. ¿Está bien? Entonces, finalmente, acá les queda, fíjense, rho a la cuarta porque es rho cuadrado por rho cuadrado, y seno cuadrado de phi por seno de phi, seno cubo de phi. Finalmente queda la integral desde 0 a 2pi, de 0 a pi sobre 3, de 0 a 1, de rho cuarta seno cubo de phi, diferencial de rho, diferencial de phi, diferencial de tita. ¿Sí? Lo importante de esto es que ustedes entiendan que por estos límites de integración, que en coordenadas esféricas son constantes, ¿sí? Es muy sencillo resolver esta integral triple, ¿sí? Porque fíjense, ustedes acá integran primero respecto de rho, es rho quinta sobre 5, o rho a la quinta sobre 5. Si ustedes lo tuvieran que hacer en cartesianas, yo les puedo asegurar que es un embrollo bastante lindo, ¿sí? Porque se les va a complicar bastante la variación, por ejemplo, para z. Con el techo de esa semiesfera, debe ser bastante complicadito el ejercicio para resolver. Entonces, vean la versatilidad que tiene el cambio de sistemas, ¿sí? Entonces, ustedes resuelven las integrales y finalmente el resultado para el momento de inercia, ¿sí? Luego, digamos, resuelven integrando respecto de phi, luego respecto de tita, y les queda pi sobre 12, ¿sí? En particular, como nos están dando densidad constante y no parámetros, sino valores puntuales de ese cuerpo rígido, el resultado obtenido es un valor, ¿sí? Es una magnitud. Esto es el giro que está haciendo según, o el momento de inercia según el eje Z. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Hay alguna consulta?
Esto también lo tengo que arreglar y le subo todo en una misma versión, el PDF. ¿Está bien? Bueno, y hasta aquí hemos llegado. No sé si hay alguna consulta que quieran hacer. Bueno, si no hay más consultas, la clase que viene estamos arrancando con campo vectorial. Hemos terminado. Que viene es en 2 semanas, ¿no? ¿Eh? La clase que viene es en 2 semanas, ¿no? La clase que viene Porque la semana que viene me parece que es de finales. puede ser. No tengo el cronograma acá, pero puede ser. Puede ser. ¿Qué les iba a decir? Les vuelvo a recordar que están quedando pocas clases. 6 clases, si no me equivoco, de acá al parcial. Se viene toda la parte de cálculo vectorial que, digamos, vamos a ir relativamente rápido para tratar digamos, de que entren todos los temas, ¿sí? Así que esta clase yo la terminé de destinar, en sí tendría que haber dado la parte teórica nada más, y haber arrancado con cálculo vectorial, pero es como para que tengan un desahogo un poco más con la parte práctica y no avanzar tan rápido. Así que, bueno, sepan que la parte de superficie la van a necesitar cada vez más. Traten de repasar porque entre las prácticas de integrales doble y triple, que lo necesitan saber, si no van a demorar mucho en hacerlo, más lo que se viene en la teoría, se van a tener que ponerse las pilas con la superficie. De eso estoy seguro. Así que bueno, la clase que viene nos estamos viendo ya comenzando con cálculo vectorial. Bueno chicos, no sé si hay alguna consulta más, si no, los libero. No, por mi parte no, profe, así que nos vemos. Bárbaro. Hasta Bueno, luego, profe. Muchas nos gracias. vemos. Hasta Nos vemos, luego. profe. Hasta luego. Profe, una consulta que me Sí. había quedado. Cuando estaba calculando el centro de masa del cilindro, había comprobado que X e Y eran 0. ¿Se puede hacer en coordenadas polares? ¿Eso? ¿O es mejor hacerlo en Este, cartesiano? este. Sí, ese. No, este te conviene en cilíndricas, no en polares. Bien. Siempre te conviene por una situación. A ver, ¿cómo hacerlo? Puedes hacer en cartesiana, en cilíndrica o en esférica. Pero por el tipo de superficie, que es un cilindro circular recto, y la variación que tiene la densidad, te conviene hacerlo en cilíndricas. Fíjate que R, que es el radio del cilindro, va desde 0 hasta A, tita desde 0 a 2pi y z de 0 a h. Si vos lo hicieras
En cartesianas tendrías que dar cuál es la variable